Buenos días, Dios me los bendiga. Gracias por escucharnos, donde quiera que se encuentre. Agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de transmitir este mensaje por los medios de internet. Le enviamos un saludo de nuestra iglesia Capilla Calvario, Jerez, Zacatecas, México, con el pastor Rafael Ureño Mota. Así oramos, hermanos. Padre Santo y Señor Dios, gracias te damos por este día, Padre, este día domingo 19 de abril 2020. Te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad de poder llevar palabra al mundo, Padre, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. Queremos, Señor Dios, bendecir al mundo con este mensaje. Espero en Dios que sea de bendición y le pedimos a Dios que su Espíritu Santo nos ayude a transmitir este mensaje con el propósito de compartir las parábolas que nuestro Señor Jesucristo predicó conforme Él anduvo en la tierra. Queremos honrarle al Señor haciendo lo que Él hacía, predicar, enseñar la palabra, y en este caso queremos compartir la parábola del hijo pródigo. Y así le damos gracias a Dios por el pueblo de Jerez, por su estado, la nación, nuestra nación. Oramos por el mundo entero y también pues queremos orar. Sabemos que estos tiempos son muy difíciles y pues queremos pedirle a Dios que nos ayude con esta enfermedad, esta coronavirus, esta epidemia mundial, y pues le pedimos a Dios que nos ayude con todas estas cosas. Gracias por las familias, por las iglesias, por todo lo que nos rodea. Le pedimos a Dios que nos ayude. Y gracias te damos, Padre Santo, y te pedimos todas estas cosas en el amantísimo y poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Padre Santo. Amén. Mi mensaje es relacionado de enseñar que por medio de los errores nos lleva al pecado. El error tiene consecuencia, los errores y la clase de vida que llevamos en veces, ocupados en el mundo, en cosas que pensamos que están bien, y muchas de ellas, pues, como en este caso, esta historia del hijo pródigo, vamos a ver el error que él cometió y pues queremos aprender de él. Muchos de nosotros podemos encontrarnos en esta forma, pero en estos días, hermanos, es tiempo de reconciliarnos con Dios. Si estamos distanciados de Dios, si hemos tomado caminos torcidos, le pedimos a Dios que nos ayude y reconocer, así como el hijo pródigo reconoció sus errores. Entonces queremos revisar esta parábola en el libro de San Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 11. Queremos aprender de ella, queremos saber qué nos enseña y queremos retener lo que el Señor básicamente enseñaba, cómo Él prudentemente pensó en llevar el mensaje por el mundo entero usando las parábolas. Y empieza diciendo ahí en el libro de San Lucas, en el versículo 11, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió
los bienes. Nota allí en el versículo Dios que este joven pensó en pedirle al padre la herencia que le tocaba y pues no lo estaba pidiendo con un buen propósito, lo estaba pidiendo con el fin de irse a disfrutar de los bienes del padre y gastar lo que no le pertenecía, aunque era una herencia, pero él pensó que si le pedía al padre los bienes que le correspondían, él podía hacer cosas con el dinero e irse a pasear. Así dice la parábola, vamos viendo y seguir revisando. Versículo 13, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces vemos el error de este joven, de este hijo pródigo, que pensó, le pido a mi padre la herencia que me corresponde y pues voy y me paseo y hago lo que quiero, divertirme mundanamente, y pues no pasó mucho tiempo cuando la herencia que el padre le heredó la perdió toda. Dice en el 13 otra vez, dice, no muchos días después, juntándolo todo, o sea, su beliz, se organizó su beliz, su ropa, y se fue. Dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué te enseña perdidamente? Pues podemos pensar que gustando, en fiestas, en bebidas, con malos amigos, y pues perdidamente eligió él andar en el mundo y pues pagó la consecuencia. Versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Comenzó a faltarle, pues dinero, ya no lo tenía, ya no tenía aquello, y pues al faltar el dinero, hermanos, ustedes saben lo difícil que es no tener los medios para vivir. Sabemos que por medio del dinero, pues no es todo en la vida, es mucho más grande la fe, pero por supuesto que Dios, cuando tenemos fe y hay fe, Él nos bendice con ambas cosas. Un trabajo, una buena familia para que, pues, si el padre y la madre trabajan, suplan por las necesidades de aquella familia, y ya cuando aquella familia crece, pues ya busca su preparación, su educación y su trabajo, y hacemos un buen hogar, pero siempre recordando que debemos de agradecerle a Dios por todo lo que nos hace, todo lo que nos da y cómo nos cuida continuamente, nos bendice, bendice nuestro salir, bendice nuestro regresar, bendice nuestro recostar y bendice nuestro levantar. Entonces, no queremos descuidar, como este hijo pródigo, de abusar la fe, porque la fe viene de Dios, Él la pone en nosotros, pero si la descuidamos, se apaga y ya nuestra fe no brilla, y ya no oramos al salir, ya no oramos al comer, al acostarnos, ya no oramos por la familia, ya no leemos la Biblia, ya no tenemos una iglesia. ¿Por qué? Porque la fe se apaga. Entonces, no queremos estar sufriendo por desobediencia, como este hijo pródigo. Dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, o sea, para que cuidara un rancho de cerdos.
Fíjate a qué punto cayó este hijo pródigo por desobedecer. Ya no fue un rancho de gallinas, un rancho con algo de interés, un rancho de gallinas, un rancho, un establo de ganado, de vacas lecheras, engorda de toros, aún un rancho de caballos, ¿eh? Pero no, mira a qué fondo llegó por su pecado, por su desobediencia, por su ambición, por gastar lo que no le pertenecía. No debemos de gastar lo que no es nuestro. Dios nos crió, nos ha dado vida, nos da la oportunidad de prepararnos y con nuestras manos debemos de trabajar para vivir. Y este joven, ¿qué fue lo que hizo? Abusar a su padre, pecar contra su padre, pecar contra Dios. Y por eso llegó al término que dice en el 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, puercos. Pues ese fue lo que él eligió, eso fue lo que le pasó, y pues muy difícil. Dice en el 16, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, o sea, reconoció lo que había en su casa, con su padre, en el rancho, en la herencia, en la heredad de papá. Y dice que él, volviendo en sí, reconociendo, dijo, ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, pensó, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Siempre, hermanos, en ese versículo 18, es bueno reconocer si hemos fallado o pecado contra Dios de alguna manera, si hemos sido atrapados en algún pecado, en algún problema. Es muy importante que reconozcamos y aclamemos al Padre como este hijo pródigo. Dice, me levantaré. Él nos da muchas oportunidades de levantarnos. Él nos da muchas oportunidades de enseñarnos en el error que nos encontramos, en el error que se encuentra el mundo en estos días. Es necesario hablar con Dios, hacer preguntas a Dios. ¿Por qué todas estas cosas? ¿Por qué está pasando lo que está pasando en el mundo? Sabemos que en el mundo hay mucho poder, que países con mucho poder, con mucha fuerza, con mucho dinero. Uno de ellos, agradecemos a Dios por un país tan de beneficio que ha sido para algunos de nosotros, los Estados Unidos. Pero sin embargo, creemos que los Estados Unidos ha cometido muchos errores, faltando a Dios en sus mandamientos, en no ser apegado a las leyes de Dios, y queremos orar por el mundo entero. No estamos juzgando, pero queremos aprender qué está pasando. Y eso duele, porque hay familia, hay hijos, hay hermanos, nos ponemos a preguntarle a Dios, ¿estos serán los últimos tiempos? ¿O qué buscas de mí, Señor? ¿Qué quieres de mí? Yo estoy dispuesto a prestar oído para escuchar tu voz y hacer lo que tú me enseñes que haga. Claro, Padre, me llamaste a un ministerio muy difícil y muy duro, pero sí es importante reconocer, como el hijo pródigo, que dice aquí en este versículo 18, me levantaré. Pues a levantarnos, hermanos, a clamar al Señor, pedirle al Señor. Ya te la regué,
estoy mal en la vida, estoy mal en el mundo, pero quiero confiar en ti. Quiero orarte y pedirte que si me escuchas, que prestes oído y me escuches para que esta pandemia pare. Ese es el propósito de los mensajes, que no nomás el hijo pródigo, tú también estás huyendo de Dios. No tienes esa relación con Dios. No tienes esa comunión con Dios. Y queremos hacer nuestra parte, cada uno. Él nos crió, Él nos trajo a este mundo. Dice la palabra de Dios en el en el libro de Jeremías, que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él nos conoce. Acompáñame conmigo allí a este libro de Jeremías. Allí en el capítulo 1, versículo 4, para que veas lo que enseña la palabra, cómo desde antes de que tú nacieras del vientre de tu madre, Él ya nos conocía. Dice allí en el versículo 4, 1:4 de Jeremías, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El Señor quiere que profeticemos su palabra. Hay gente que no conoce de Dios, y Dios nos ha traído al mundo enseñándonos por medio de su palabra para que nosotros le hablemos a otros. No es nomás oír la palabra y no compartir la palabra. En el 6 dice, y yo dije, en el 5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano. Perdón, otra vez en el 9 dice, y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Qué vamos a plantar? La fe por medio de la palabra en otros que no conocen al Señor. No se te olvide que la palabra enseña que algún día este mundo va a terminar, y todos aquellos que no están con Dios, que no tienen a Cristo en su vida, no irán en el rapto de la iglesia. Dice en el 11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro, su fuerza, su poder. La vara todo el tiempo representa la fuerza y el poder. Acuérdate de Moisés, ¿qué fue lo que le dio? Un bastón. Y con ese bastón pegaba una vez y Dios le concedía las cosas que Moisés le pedía por medio de la vara. En el 12 me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino mi palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores en esta tierra. ¿Qué mal está pasando ahorita? Hay que ser realistas, hay que saber lo que está pasando y queremos pedirle a Dios que nos ayude. Hay que doblar rodillas, hay que derramar lágrimas, hay que entrar en su palabra y no voltear para otro lado, sino que hablar con Dios. Y Él te escucha, Él me escucha. Sabemos que Él está allí presente en todo lugar. Entonces, hablarle al Señor para que nos ayude por estas cosas. Una vez en el 18, otra vez en el 18 me dice, me levantaré y miré a mi padre y le diré, Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus criados, como uno de tus jornaleros. Dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido en misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Cuál es el significado del beso? La reconciliación, la aceptación. Un beso por el amor del hijo, por el amor del padre, por el amor de la familia, es lo más que podemos producir como humanos. Nos saludamos, nos abrazamos, pero el beso tiene mucho significado para reconciliarnos con quien hayamos pecado, contra quien hayamos pecado. Dice el 21, dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo. Después de que lo abrazó y lo besó, él le habla así. El hijo le dice en el 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Nota que él está reconociendo que pecó contra su papá y contra Dios. Ya no es digno, acepta él, de que sea llamado el hijo del Padre terrenal. Dice, pero el Padre dijo a sus siervos, mira el gozo del Padre por haber un hijo arrepentido. ¿Qué busca Dios del mundo? ¿Qué busca Dios del hombre? ¿Qué busca Dios de la mujer, del joven? Que se arrepientan, que nos arrepientamos de cualquier pecado, de cualquier cosa. Eso está buscando Dios. Dice en el 22, dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ropa, joyas y calzados, zapatos. Lo vistió, porque era un hijo perdido. Aquí nos va a enseñar más adelante donde dice, yo tenía un hijo perdido y lo encontré. Es lo que anda buscando Dios, aquellos hijos perdidos. Entonces queremos pedirle a Dios por aquellos hijos, hijas perdidos. Dice en el 23, dice, y traer el becerro gordo y matarlo. Y hagamos birria, hagamos barbacoa, hagamos fiesta, y comamos y hagamos fiesta, de gozo, de alegría. ¿Qué te recuerda esto? Cuando lleguemos al cielo, va a haber fiesta. Como dice aquí en este versículo 23, el Señor va a hacer fiesta por llevarnos a cada uno de nosotros a donde Él tiene esa morada preparada. ¿Qué dice en el Evangelio San Juan? Ve conmigo allí, en el capítulo 14, en el versículo 1, 2 y 3. Mira lo que enseña allí en ese capítulo 14 del Evangelio San Juan, basado a la fiesta. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creer también en mí, dijo el Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas mansiones, muchas casas. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Pero mira, vamos a suponer que tú y yo conocemos el camino. ¿Y quién es el camino? Porque ahí mismo en el versículo 6 dice que Él es el camino. Pero mira, hay personas como Tomás en el mundo y en la familia. Hemos perdido el tiempo, hermanos. Tienes que aceptar que estas cosas que están sucediendo, Dios las ha permitido para arrepentirnos y pedirle perdón y ser sus hijos, como este hijo pródigo. Las parábolas fueron una manera muy fácil
y muy linda y muy preciosa de enseñar al pueblo de Dios, al mundo. Jesucristo mismo las predicó y las enseñó. Pero mira, hay personas como Tomás, capítulo 14, versículo 5. Después que Jesús le dijo en el versículo 4, y sabéis el mundo entero a dónde voy, y sabéis el camino. Pero mira lo que le dijo Tomás. Le dijo Tomás, uno de los 12 que anduvo con él mucho tiempo, 3 años y medio, viendo todos los milagros que Jesús hizo aquí en la tierra, las enseñanzas, las predicaciones, todo lo que él hizo. Mira este mentado Tomás. Le dijo Tomás en el versículo 5, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Qué pasó, Tomás? Y así hay muchos que no conocen el camino. El camino es el que dice en el versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Padre que se menciona con P minúscula es el Padre terrenal, pero allí también en esa parábola aparece el Padre celestial con P mayúscula. Regresa conmigo al libro de San Lucas, allí donde nos quedamos, donde enseñaba que iban a hacer fiesta, y dice allí en el 24, continuamos en el 24, dice, porque mi hijo muerto era, nota lo que dice el padre y su papá, ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Siempre el regocijo, siempre hay una fiesta, hay una alegría cuando alguien se arrepiente de sus errores, de sus pecados. El error es el pecado. Entonces, este padre agradeció a Dios que su hijo se había perdido y regresó y lo recibió, no reprochándole, no reclamándole. Ese es el error del ser humano, pelear, dificultar, el orgullo, que no nos deja poner las cosas en paz. Hay que discutir, te sientes mejor discutiendo, te sientes mejor peleando, y eso no es lo que Dios nos enseña. Por eso se enseñó esta parábola, para que veas este padre cómo reaccionó con su hijo. Aquí vamos a ver un personaje cómo reaccionó cuando vio la fiesta con su hermano y lo que le reprochó a papá por haberle recibido al hijo que estaba perdido de esta manera. Dice en el 25, dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Mira, hasta el mariachi pusieron. Estaban bien alegres. Estaban bien contentos comiendo, regocijándose. Contento el papá, el hijo también, por haber sentido el perdón del padre. Sabemos que el padre y la madre debemos de dar buen ejemplo a nuestros hijos para que ellos aprendan de nosotros, pero en veces le quedamos mal al hijo. Por eso aquellos que todavía no han traído hijos al mundo y tienen planeado traer un hijo al mundo, órenle al Señor para que no cometamos esos errores que vemos en el mundo. Y eso es lo que divide las familias, los errores que cometemos, las dificultades que dejamos. ¿Por qué? Porque no tenemos la palabra de Dios imputada, no tenemos la palabra de Dios por orden, por autoridad, por fe, por dirección. Preferimos lo mío, mi orgullo, lo que yo digo, lo que yo sé. Pues ¿sabes qué? A final de todo, ningún hombre tiene la razón. El único hombre que ha tenido la razón en el mundo entero, único, se llama Jesús, el Cristo, el Mesías, el Maestro, el Salvador, el amigo. Él sí es amigo, Él sí es Padre.
Él sí te ama, Él sí te quiere. Entonces no debemos de ser como este hermano. En el 25 dice, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Qué lindo, hermanos. Qué lindo que dependamos de que Dios nos cuida y nos va a guardar sanos. ¿Qué queremos ahorita? La sanidad. La sanidad. Queremos estar sanos, alegres, con fiesta, con música, para disfrutar la vida. Dios no es malo. Él siempre nos ha dado, Él siempre nos ha ayudado. No se te olvide que conforme yo te comparto como pastor, yo salí de una provincia muy pobre. Y el Señor me bendició abundantemente. Y yo estoy agradecido con Dios. No le puedo pagar más de dándole las gracias. Tú también, no seas vanidoso. Dale las gracias a Dios. Y arrepiéntete y pídele perdón y acéptalo como tu Señor, tu Dios y tu Salvador. En el 28 dice, entonces se enojó el hermano mayor y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mira la humildad de un padre. ¿Qué hacía? Uno perdido, otro con él viviendo, ayudándole. Y ahora le pudo que su hijo, que su padre regresara a su hermano y le pudo que le recibiera. Versículo 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, con mujeres, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Oye, qué lindo. Mi rancho entero es tuyo, hijo mío, hija mía. Todo es tuyo, todo te pertenece a ti. No te enojes, no seas celoso, no seas envidioso, no seas orgulloso. 32. Mas era necesario hacer fiesta, le dice el padre. Dice, y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ya revivido. Se había perdido y es hallado. Entonces, ¿qué fue lo que este hijo pródigo buscaba? ¿Qué era lo que quería? ¿Qué era lo que deseaba después de que había pecado contra Dios, contra su padre, contra su hermano, contra su familia? Reconciliarse con Dios. Era lo que él buscaba. No hallaba la manera. Ahora mira, hermano, los testimonios son muy importantes para aprender de ellos y no cometer los errores. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos da una parábola excelente para aprender de ella, que no hagamos lo mismo que aquel vecino, aquella enseñanza que se nos da, que no hagamos lo mismo, que tengamos ese cuidado. ¿Cómo? Pidiéndole a Dios que nos proteja. Entonces, ¿qué era lo que él buscaba? Lo que él buscaba era reconciliarse con Dios y con su padre que había pecado. Y con los demás, su madre, sus hermanos, su hermano, sus vecinos, reconocer que él necesitaba reconciliarse con Dios. Allí en Romanos, para que veas conmigo qué es la reconciliación y en quién nos debemos reconciliar. Te puedes reconciliar con tu padre, con tu hermano, con un compañero de trabajo. Eso es bueno, pero es mucho mejor si nos reconciliamos con Dios. Aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 5, nota lo que es la reconciliación. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro
Señor Jesucristo. En Él debemos de tener la paz, en Él debemos de tener la reconciliación, el amor y la esperanza. Dice en el 2, dice, porque también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Él es la gloria. No hay otra cosa como la gloria de Dios. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en los problemas, en las necesidades. ¿Qué es una tribulación? Una tribulación es lo que está pasando en el mundo entero ahorita. El mundo entero está siendo atribulado. ¿Estamos confiando en Dios que Él va a parar esto? ¿Estamos orando a Dios que todo esto va a terminar? En Él viene la paz y se acaba esa tribulación. Entonces esa tribulación, dice en el 3 otra vez, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hay que ser pacientes y hay que confiar que Dios va a controlar todas estas cosas. Y después nos estaremos gozando, haciendo fiesta para celebrar y darle gracias a Dios porque se acabó esta pandemia, esta tribulación. Dice en el 4, dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Una vez más en el 4, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los pecadores, los impíos, dice allí. La palabra impío es impuro, es un pecador impío. No ha sido purificado con la sangre de Cristo. Entonces, la palabra impío es también pecador. En el 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nota, tuvo que morir el Hijo de Dios, Jesucristo, para limpiarnos y purificarnos y darnos el perdón y salvarnos. El propósito de las parábolas, el propósito de los mensajes es, el mensaje más esencial siempre es entender que el Señor Jesucristo murió para perdonarnos y salvarnos. Sin el perdón de Dios no podemos entrar al cielo. En el cielo no puede haber pecado ni entrará pecado. Todos entraremos limpios y purificados por su muerte. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra vez en el 9 dice, pues muchos más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La ira es lo que el Señor, es su enojo de Él. Él está triste, enojado por ver cómo el mundo está viviendo, cuando todo pertenece a Él. A lo suyo vino y los suyos no le recibimos. Evangelio de San Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibimos. Dice el versículo 10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, ahí está lo que buscaba el hijo pródigo, reconciliarse con su familia, con su padre. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por la muerte, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Él murió, pero resucitó. Y Él está sentado a la derecha del Padre y en todo lugar. Entonces, hermanos, hay que confiar en la palabra, hay que orarle al Señor, hay que pedirle por todas estas cosas. Y así terminamos este mensaje. Espero que haya sido de bendición para todos aquellos que nos escuchan. Estamos transmitiendo de la manera que podemos, porque pues sabemos
que las iglesias se han cerrado, los negocios, las compañías, y pues vamos a hacer lo posible para hacer este mensaje que llegue al mundo. Yo les he dado muchas veces testimonio, yo como vine a Cristo fue escuchando la radio. Ese es mi testimonio por ambos años, ya 25, 26 años como cristiano. Dios usó la radio para yo venir a la salvación. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida y en este momento tú te quieres arrepentir y reconocer como el hijo pródigo, reconoció que había pecado contra el Padre, contra nuestro Padre Dios. Te invito a que ores de esta manera conmigo, para que esta noche tú le pidas perdón a Dios, perdón este día, y puedas pedirle perdón a Dios y te reconcilies con Él. Esta oración simplemente dice así, dice: querido Jesús, yo te confieso que soy un pecador. Yo creo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y yo te pido que entres en mi corazón y que me llenes con tu Espíritu Santo. Desde este momento te acepto como mi Dios y mi Señor. Si usted ha orado conmigo de esta manera, hoy en este día, todo lo que le pedimos es que siga orando, que le ore al Señor, o empiece a orar, que lea su Biblia y que busque una iglesia donde le enseñen la palabra de Dios. Así le damos gracias a Dios por este día, por esta mañana, dándole gracias por cada cosa que Él nos regala, que Él nos da, por la oportunidad de poder compartir palabra al mundo. Y así oramos. Padre Santo y Señor Dios, gracias te damos, Padre, por este día. Gracias te damos por cada cosa que tú nos regalas. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Te pedimos, Señor Dios, por la paz del mundo, por la salvación del mundo. Padre, por que esta pandemia, esta enfermedad, Señor Dios, esta coronavirus, ya pare, Padre. Presta oído, como dice tu palabra, y escúchanos. Y esperamos que el mundo entero esté orando por este motivo. Porque eso es lo que tú buscas, Señor Dios, de parte de tu criatura, de parte de tus hijos, y queremos seguir orando sin cesar, sin parar. Gracias te damos, así te pedimos por el resto del día, por el clima tan agradable y cada cosa que tú nos das, nuestros alimentos, nuestra salud, y te pedimos nos cuides, nos protejas, y te pedimos todas estas cosas en el amantísimo y poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Padre Santo. Amén.